¿Has detenido a pensar que lo que comes no solo afecta tu cuerpo, sino también tu espíritu? Vivimos en un mundo donde la alimentación se ha vuelto una cultura, una industria, una adicción, pero muy pocos han comprendido que detrás de ciertos alimentos no solo hay ingredientes, hay influencias espirituales, hay puertas que se abren, legalidades que se otorgan, lazos que se fortalecen sin que muchos lo noten. El enemigo ha disfrazado trampas en sabores, ha escondido contaminación en lo cotidiano, ha infiltrado su veneno en lo que parece inofensivo. Y mientras tanto, muchos hijos de Dios viven oprimidos, débiles, espiritualmente apagados, sin saber que parte del problema está en su plato. En la Biblia, Dios nunca trató la comida como un tema menor. Desde el Edén hasta los escritos de Pablo, vemos que el alimento tiene implicaciones físicas, emocionales y espirituales. Eva no cayó por una espada, cayó por un fruto. Esa fue la puerta de entrada. Israel fue advertido una y otra vez de no consumir lo sacrificado a los ídolos. En el Nuevo Testamento, Pablo advierte sobre comidas contaminadas espiritualmente y sobre cómo todo lo que hacemos, incluso comer o beber, debe glorificar a Dios. Entonces, ¿por qué ignoramos esta dimensión espiritual de la alimentación? ¿Por qué seguimos consumiendo lo que nos debilita, lo que abre puertas, lo que permite opresión espiritual? Este mensaje no es para hacerte sentir culpable ni para dictarte una dieta. Es para abrirte los ojos, para revelarte verdades que han sido silenciadas, para mostrarte cómo ciertas elecciones alimenticias no solo afectan tu salud física, sino que pueden estar frenando tu crecimiento espiritual, contaminando tu alma o dándole acceso al enemigo. Hoy vas a descubrir que no todo lo que se vende, se celebra o se sirve en la mesa es inofensivo. Algunos alimentos están cargados de historia, de práctica ocultista, de maldiciones generacionales y sí, de puertas espirituales. Prepárate para un viaje profundo por la palabra de Dios, la historia espiritual de los alimentos y las estrategias modernas del enemigo para infiltrar contaminación en el pueblo de Dios a través del apetito. Porque no es solo lo que entra por la boca, es lo que pasa en el alma cuando lo haces. Y si estás cansado de la opresión, del estancamiento, de no avanzar espiritualmente, quizás hoy descubras una de las raíces invisibles que nadie te había mostrado. Si esta introducción ya está hablando a tu espíritu, haz 3 cosas como un acto de fe. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estos mensajes que abren tus ojos espirituales. Dale like al video como señal de que estás dispuesto a vivir en santidad, incluso en lo que comes. Comenta esta frase profética: hoy cierro las puertas al mal en mi alimentación. Escríbelo como una declaración espiritual. Porque cuando declaras con fe, el cielo se mueve a tu favor. Ahora sí, vamos juntos en esta jornada. Prepárate, porque lo que descubrirás cambiará tu manera de ver la comida y tu vida espiritual. Desde los primeros capítulos del Génesis, Dios establece un principio que muchos han olvidado o ignorado. Lo que consumes puede ser la puerta a la bendición o a la maldición. Eva no fue atacada con armas ni fue amenazada con violencia. El enemigo simplemente le ofreció un alimento prohibido. Y esa fue la entrada del pecado, la caída del hombre, la ruptura de la relación con Dios. Todo empezó con una mordida. Esto no fue casualidad. Satanás sabía que el acto de comer puede ser espiritual. Sabía que hay autoridad y legalidad en lo que ingerimos y por eso apuntó directamente a ese punto. No le pidió a Eva que mintiera, que robara o que matara. Solo le dijo: come. Y cuando ella comió lo que Dios había dicho que no debía comer, se abrió una puerta espiritual de consecuencias eternas. ¿Acaso creemos que eso cambió? ¿Que ahora podemos consumir cualquier cosa sin consecuencias espirituales? La Escritura nos muestra todo lo contrario. En el Antiguo Testamento, Dios dio leyes dietéticas claras a Israel. No era solo por salud física,
Eran mandatos espirituales. Había animales considerados impuros, alimentos prohibidos, prácticas alimenticias que marcaban una separación del pueblo de Dios con las naciones paganas. Comer lo correcto no era solo una disciplina, era obediencia, era santidad. Levítico 11 es uno de los capítulos más claros sobre esto. Allí Dios distingue entre animales limpios e inmundos. ¿Por qué? Porque algunos de esos alimentos estaban asociados a prácticas paganas, a idolatría, a sacrificios contaminados. Dios estaba diciendo, lo que pones en tu boca afecta tu comunión conmigo. No era solo una ley cultural, era un principio espiritual. Y aunque en el Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley mosaica, el principio de separación y discernimiento se mantiene. Pablo mismo lo confirma en 1 Corintios 10, cuando habla de los alimentos sacrificados a los ídolos. Él dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pímpeto 20. ¿Lo ves? Comer un alimento no es neutral cuando está cargado de propósito espiritual contrario a Dios. Pablo está diciendo que al consumir algo consagrado a otro espíritu, te haces participante de ese espíritu. Y eso sigue sucediendo hoy. Hay alimentos y bebidas que son preparados o dedicados con fines espirituales oscuros, rituales paganos, prácticas ocultistas, celebraciones idolátricas. Hay productos en los supermercados que, aunque parecen inofensivos, han sido consagrados a entidades demoníacas. Y cuando los consumes sin discernimiento, sin oración, sin cobertura, estás abriendo una puerta legal para la influencia del mal en tu vida. Muchos cristianos hoy viven bajo ataques espirituales, confusión mental, insomnio, opresión, enfermedades inexplicables, estancamiento, y no saben por qué. Pero la raíz puede estar en lo que comen, porque el enemigo es astuto. Ya no se presenta como una serpiente hablando. Ahora se esconde en costumbres culturales, en tradiciones gastronómicas, en celebraciones aparentemente inofensivas, pero que están profundamente conectadas con el mundo espiritual maligno. Ejemplo de esto es el consumo de ciertos alimentos en festividades paganas. En muchos países, durante celebraciones como el Día de los Muertos, Halloween, carnavales o fiestas regionales, se preparan comidas típicas que fueron creadas con un propósito espiritual contrario a Dios. Muchos creyentes las consumen por tradición, sin entender que están participando de una mesa que no es del Señor. Y luego se preguntan por qué sienten sequedad espiritual, por qué sus oraciones no fluyen, por qué no hay revelación ni libertad. Incluso en algunos mercados, restaurantes y negocios, es común que se consagren los alimentos a deidades específicas. Tal vez no lo digan públicamente, pero en lo oculto se realizan rituales para atraer prosperidad, clientes, protección. Y tú, sin saberlo, puedes estar comiendo algo que ha sido dedicado a espíritus inmundos. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1 Corintios 10:21. Es una mezcla que Dios aborrece. Ahora, esto no significa que debas vivir con paranoia. No se trata de tener miedo a todo, ni de rechazar cada comida. Se trata de vivir con discernimiento, de orar antes de comer, de consagrar tus alimentos a Dios, de rechazar en el Espíritu lo que el Espíritu Santo te muestra que no debes consumir, de escuchar la voz de Dios incluso en lo cotidiano. Porque sí, Él habla incluso cuando estás frente a un plato. Jesús mismo nos enseñó a orar. Danos hoy nuestro pan de cada día. Él nos mostró que la provisión diaria debe venir del Padre, no del mundo, y que cada comida puede ser santificada por la oración y la palabra. 1 Timoteo 4:4-5. Pero esto no significa que todo lo que el mundo ofrece sea bueno.
Significa que tú tienes la responsabilidad de filtrar espiritualmente lo que consumes, porque no es solo nutrición, es acceso espiritual. Hoy, más que nunca, necesitamos hijos de Dios que disciernan la mesa, que no se dejen llevar por la cultura, por el sabor, por la costumbre. Que se pregunten, ¿esta comida glorifica a Dios? ¿Fue consagrada para bien o para mal? ¿Me edifica espiritualmente o me contamina? Porque recuerda, lo que Eva comió la alejó de Dios, pero lo que tú decidas comer hoy puede acercarte más a Él o abrir puertas al enemigo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que consumes es ofrenda en ese templo. Si presentas en el altar alimentos contaminados, prácticas idolátricas, productos ligados al mal, estás profanando el templo. Pero si lo llenas con pureza, obediencia, discernimiento y santidad, el fuego de Dios arderá continuamente en ti. Y este es el principio que muchos han olvidado. La comida no es solo física, es espiritual, es pacto, es altar, es puerta. Y tú decides si esa puerta será al cielo o al infierno. Ya hemos establecido el principio. Lo que comemos puede abrir puertas espirituales. Ahora, entremos en la parte que muchos prefieren ignorar o negar. Los alimentos que están cargados de influencia espiritual negativa, aquellos que han sido usados por siglos como herramientas de consagración, pacto o idolatría. No se trata de mitos ni supersticiones, se trata de discernimiento espiritual, y quien tiene oídos para oír, oiga. Comencemos con un ejemplo conocido, el Día de los Muertos. En muchos países latinoamericanos, especialmente en México, es costumbre preparar ofrendas de comida para los muertos, pan de muerto, calaveras de azúcar, tamales, bebidas alcohólicas, dulces, frutas, todo colocado en altares consagrados a los espíritus de los difuntos. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Que no debemos tener comunión con los muertos, que Dios abomina toda forma de espiritismo o contacto con los fallecidos. Deuteronomio 18, 10, 12. Entonces, ¿cómo puede un cristiano consumir alimentos que fueron ofrecidos a los muertos y no esperar consecuencias espirituales? Otro caso es el de los alimentos usados en rituales afroumbandistas, santería o cultos sincréticos. En muchas culturas, especialmente en América Latina y el Caribe, es común que ciertos alimentos, como gallinas, arroz, dulces, bebidas alcohólicas, maíz o incluso frutas específicas, sean ofrecidos a orishas, santos o entidades espirituales. Estos alimentos son presentados en altares, en cruces de caminos, en el mar, en ríos o incluso dentro de las casas. Lo preocupante es que muchos de estos productos, después del ritual, son consumidos por personas que ni siquiera saben que fueron usados en prácticas ocultas. Sí, es posible que comas un dulce, una fruta o un plato tradicional que fue dedicado a una entidad demoníaca sin que lo sepas. ¿Y qué sucede entonces? El principio espiritual se activa. Porque los demonios no necesitan tu permiso consciente, solo buscan una puerta legal. Y si ese alimento fue su puerta y tú lo consumes sin discernimiento, estás participando sin saberlo de una práctica espiritual oscura. ¿Y qué hay de las bebidas alcohólicas? Muchos dirán, pero Jesús convirtió el agua en vino. Sí, pero no para promover el desenfreno. En las Escrituras, el vino tenía un propósito simbólico, festivo, moderado. Hoy en día, el alcohol ha sido corrompido y usado como medio de dominación espiritual. En muchos rituales paganos, el alcohol es ofrecido a los espíritus. Y no es coincidencia que tantas personas, después de consumir alcohol, pierdan el control. Abran puertas a la lascivia, la violencia, la blasfemia y los vicios. No es solo una sustancia, es una estrategia espiritual. ¿Cuántos hogares destruidos, cuántos pecados cometidos, cuántas vidas arruinadas comenzaron con una simple copa?
También debemos hablar de los alimentos que están directamente relacionados con celebraciones ocultas. Por ejemplo, Halloween. En esta fiesta, ampliamente promovida por la cultura secular, se consumen dulces y comidas temáticas que, aunque parecen inocentes, forman parte de una celebración dedicada al miedo, la oscuridad, la muerte y lo demoníaco. Los dulces distribuidos en esta fecha no son solo golosinas, representan una participación activa en una atmósfera espiritual. Y si tú, como hijo de Dios, decides consumir, celebrar o justificar esto, estás bajando tus defensas espirituales y exponiéndote al ataque. Otra celebración similar es el carnaval. En muchas regiones el carnaval no es solo fiesta, es desenfreno espiritual. Comidas y bebidas son ofrecidas en honor a deidades antiguas, a santos sincretizados o incluso directamente al dueño del carnaval, como es llamado en algunas culturas. Se consumen platos típicos, se practican ritos, se preparan bebidas específicas. ¿Y qué hace el cristiano? Participa por costumbre o por tradición, sin darse cuenta de que cada bocado es una declaración espiritual. Estoy de acuerdo con este ambiente. Y no solo hablamos de festividades. Algunos alimentos industriales también están contaminados espiritualmente. Hay empresas que públicamente declaran que hacen rituales de bendición energética sobre sus productos. Algunos usan símbolos ocultistas en los empaques. Otros afirman consagrar sus alimentos a entidades de la nueva era. Y muchas veces tú consumes eso sin saber que fue intencionalmente preparado en un contexto espiritual diferente al de Dios. ¿Suena exagerado? Lee bien lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 4:1-5. Allí habla de tiempos peligrosos donde algunos caerán en doctrinas de demonios y dice que los alimentos deben ser santificados por la oración y la palabra. ¿Por qué lo diría si no fuera necesario? Porque hay alimentos que vienen contaminados y tú necesitas discernir y orar para cortar cualquier influencia. No es legalismo, es protección espiritual. Incluso en la historia bíblica vemos cómo Daniel rehusó comer la comida del rey. ¿Por qué? Porque esa comida estaba consagrada a ídolos babilónicos. Daniel sabía que al consumir esos alimentos estaría participando de una cultura espiritual contraria al Dios de Israel, y prefirió ayunar, comer legumbres y agua, que contaminar su cuerpo y espíritu. ¿Y cuál fue el resultado? Dios lo bendijo, le dio sabiduría, revelación y lo usó poderosamente. ¿Cuántos milagros están siendo retenidos en tu vida por causa de lo que consumes? No podemos callar esta verdad. Muchos cristianos viven debilitados espiritualmente porque su dieta está llena de contaminación espiritual. Consumen alimentos que abren puertas, que anulan su discernimiento, que los conectan con atmósferas espirituales tóxicas, y mientras oran por liberación, no se dan cuenta de que la opresión sigue entrando por la boca. Este no es un mensaje para generar miedo, sino conciencia, para encender tu espíritu, para abrir tus ojos, para llevarte a una vida de santidad y discernimiento en todo. Porque no hay área neutral en el reino. Todo es espiritual, y lo que comes también lo es. Después de comprender que hay alimentos con carga espiritual negativa, la gran pregunta es, ¿cómo discernir lo que debemos o no consumir? ¿Cómo evitar caer en trampas disfrazadas de tradición, cultura o simple apetito? ¿Cómo protegernos y mantener nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, libre de contaminación espiritual a través de la comida? Para responder a estas preguntas, necesitamos entrar en la dimensión del discernimiento espiritual y la práctica de consagrar nuestros alimentos a Dios. El discernimiento no es intuición, ni es simplemente sospechar de todo. El discernimiento espiritual es una capacidad dada por el Espíritu Santo que permite ver más allá de lo visible, percibir lo invisible, entender lo que no es evidente a los ojos humanos. Hebreos 5:14
Dice que los que han alcanzado madurez son aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto incluye lo que comemos, porque si hay bien y mal en la comida, según su origen y consagración espiritual, entonces necesitamos discernir para no abrir puertas innecesarias. Una de las maneras más efectivas para desarrollar este discernimiento es a través de una vida constante de oración. No estamos hablando de una oración mecánica antes de cada comida, sino de un estilo de vida de comunión profunda con Dios, donde tu espíritu permanece alerta y en sintonía con el Espíritu Santo. Hay momentos en que sentirás en tu espíritu una incomodidad al ver un plato o un alimento en específico. No sabrás explicar por qué, pero habrá una alerta en tu interior. Ese es el discernimiento operando. Cuando eso suceda, obedece sin cuestionar. No luches con la lógica ni con la cultura. Si el Espíritu dice no lo comas, simplemente no lo comas. Otra forma de discernimiento es el conocimiento de la palabra. Cuanto más conozcas las Escrituras, más entenderás los principios espirituales que rigen el reino de Dios. Sabrás que hay comidas que, aunque parecen inofensivas, están relacionadas con prácticas idólatras. Sabrás identificar celebraciones, rituales y contextos donde la comida fue ofrecida a otros dioses, y podrás apartarte con autoridad, sin miedo, sabiendo que estás agradando a Dios, porque el conocimiento bíblico activa el discernimiento. No puedes discernir lo que no conoces. Por eso, escudriña las Escrituras, estudia, pregunta. No vivas una fe superficial, porque el enemigo aprovecha la ignorancia para operar legalmente. Ahora, ¿qué pasa cuando estás en un lugar donde no sabes el origen del alimento? ¿Qué haces si estás en casa de alguien en un evento o compras algo en un supermercado y no tienes información espiritual sobre ese producto? Aquí entra el poder de la consagración. Ven a Timoteo 4:4-5 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este versículo ha sido mal interpretado por muchos como si fuera una licencia para comer cualquier cosa sin consecuencias, pero no es así. Pablo no está diciendo que todo es automáticamente limpio. Está diciendo que lo que Dios creó, no lo que el hombre pervirtió o el enemigo contaminó, puede ser recibido si es santificado por la palabra y la oración. Eso significa que antes de consumir algo, debes orar y declarar la palabra sobre ese alimento. ¿Qué tipo de oración? No un simple gracias por esta comida, amén, sino una oración con autoridad espiritual. Por ejemplo, puedes decir: Padre, en el nombre de Jesús, consagro este alimento a ti. Anulo toda contaminación espiritual, toda consagración previa, todo pacto, toda maldición, toda dedicación a ídolos, todo ritual, todo espíritu contrario a ti. Declaro que este alimento es limpio por el poder de tu palabra y tu sangre, que al comerlo solo reciba lo que proviene de ti. Amén. Esa oración, cuando es hecha con fe y entendimiento, cierra cualquier puerta que el enemigo haya intentado abrir a través de la comida. Además, es importante recordar que el ayuno también afina el discernimiento. Cuando ayunas, no solo estás renunciando a la comida por un tiempo, estás diciendo: mi cuerpo no gobierna sobre mi espíritu, y eso fortalece tu sensibilidad espiritual. Muchas personas, después de un tiempo de ayuno, comienzan a percibir cosas que antes no veían. Ven símbolos ocultos en productos, sienten opresión en ciertos lugares, reconocen ambientes espirituales en tiendas o restaurantes. No es paranoia, es discernimiento activado. Otra práctica poderosa es pedirle al Espíritu Santo que te revele si hay alimentos que debes dejar por completo. Algunos creyentes han recibido instrucciones específicas de dejar ciertos productos, marcas, bebidas o ingredientes.
no porque sean pecado universal, sino porque en su caso personal eran una puerta de opresión o atadura. Tal vez para otros sea solo una comida, pero para ti puede ser una trampa espiritual. Y si el Espíritu te lo revela, obedecer traerá libertad. También es sabio investigar. Muchas veces hay información disponible sobre el origen de ciertos productos, prácticas de empresas, símbolos en empaques o historias culturales de comidas. No ignores esas señales. Si una marca usa símbolos satánicos, frases esotéricas o hace rituales públicos de bendición energética, ¿qué crees que estás consumiendo? No es solo un producto, es un contenido espiritual. Y tú decides si participas o te apartas. Todo esto nos lleva a una verdad central. Comer no es un acto neutral, es una acción espiritual. Por eso Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Juan 4:34. Él entendía que incluso en el área física había una dimensión espiritual. ¿Y tú? ¿Estás comiendo por hambre o por propósito? ¿Estás comiendo por cultura o por convicción? ¿Estás alimentando tu cuerpo o también tu espíritu? La buena noticia es que Dios no nos deja sin herramientas. Nos dio discernimiento, nos dio su palabra, nos dio la oración, nos dio la unción del Espíritu. No tenemos excusas. Podemos caminar en santidad incluso en lo que comemos. Podemos cerrar puertas abiertas, podemos restaurar el templo, podemos ser luz en medio de un mundo contaminado. Y tú, que estás leyendo o escuchando esto, sabes que el Espíritu Santo ya te ha revelado cosas, ya te mostró hábitos que debes cambiar, ya te inquietó sobre ciertos alimentos, prácticas o lugares. No lo ignores, obedece, porque cada vez que obedeces, te haces más fuerte espiritualmente. Y cada vez que obedeces, el enemigo pierde terreno en tu vida. No seas un cristiano distraído que come sin pensar. Sé un hijo de Dios atento, consagrado y radical. Porque en estos tiempos finales, incluso lo que comes puede ser una línea de batalla espiritual. Y tú estás llamado a pelear y a vencer. Cuando hablamos de alimentos que abren puertas al mal, muchas personas piensan que nos referimos solamente a comidas raras o exóticas, pero no. El engaño más peligroso es el que se presenta envuelto en normalidad. El enemigo sabe que si se manifiesta de forma evidente, los hijos de Dios lo rechazarán. Pero si logra ocultarse en lo cotidiano, en lo cultural, en lo que parece inofensivo, muchos caerán sin darse cuenta, y eso incluye la comida. Veamos algunos ejemplos que en muchas culturas son aceptados, celebrados y hasta promovidos, pero que tienen un trasfondo espiritual profundamente oscuro. Recuerda, no estamos juzgando personas, sino revelando estructuras. No estamos criticando culturas, sino llamando al discernimiento espiritual. Porque lo que para el mundo es tradición, para el cielo puede ser abominación. Comencemos por uno de los más extendidos, el pan de muerto. En México y otros países, este pan se prepara durante el Día de los Muertos como parte de las ofrendas a los difuntos. Tiene forma simbólica, ingredientes específicos y en muchos casos es colocado en altares donde se hacen rezos, cantos y rituales para honrar a los muertos. Luego, las familias lo consumen. Pero, ¿qué dice la palabra? No se hallará en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Deuteronomio 18, 10, 12. Comer de una ofrenda a los muertos es participar del espíritu de la muerte. No es una tradición inocente, es un pacto espiritual. Otro alimento que ha ganado popularidad global es el mochi japonés o dulces similares usados en festivales orientales. Muchos de estos postres tienen su origen en rituales shintoístas o budistas, donde eran ofrecidos a los kami, espíritus, en templos. Aunque hoy se venden en tiendas modernas, su trasfondo espiritual sigue vivo en el propósito original. Comerlos sin discernimiento es ignorar la historia espiritual del producto. También tenemos el caso del pollo frito ofrecido a deidades en religiones afrodescendientes.
En varias regiones de América Latina y el Caribe se hacen rituales donde se sacrifica un pollo y luego se prepara para ser comido. Incluso, si la persona no participa del ritual, si consume ese alimento, puede estar participando sin saberlo de una ceremonia consagrada a orishas o entidades demoníacas. ¿Qué hay de las frutas ofrecidas en altares de santería o espiritismo? Muchas veces, estas frutas, bananas, manzanas, cocos, etc., son colocadas como ofrenda en lugares públicos. Y después, por economía o costumbre, algunas personas las recogen y las consumen. Grave error, porque fueron parte de un pacto espiritual. Comerlas no solo contamina físicamente, sino espiritualmente. Podemos hablar también de alimentos preparados en rituales hindúes o budistas. En muchos templos de estas religiones, los alimentos son ofrecidos a dioses falsos antes de ser servidos a los visitantes. El prasadam, por ejemplo, es comida ofrecida a Krishna y luego distribuida como bendición. Aunque para muchos es solo un snack, para los espiritualmente sensibles, es evidente que se trata de una puerta abierta a una influencia ajena al Espíritu Santo. ¿Participarías tú de una comida ofrecida a otro Dios? Otro ejemplo claro es el uso del café en rituales ocultistas. Hay prácticas esotéricas donde el café es usado para leer el futuro, cafeomancia, para hacer limpias energéticas o para invocar protección espiritual. Algunas marcas incluso promueven el café energético o consagrado a la buena vibra. Beber estos productos sin cobertura espiritual puede ser una puerta al engaño y a la confusión espiritual, porque el enemigo puede usar incluso lo más común para infiltrar su influencia. El chocolate también tiene un trasfondo espiritual en muchas culturas. En civilizaciones antiguas como la maya y la azteca, el cacao era considerado sagrado y se usaba en rituales religiosos para honrar a dioses como Quetzalcóatl. Hoy en día, algunos productos de chocolate mantienen símbolos o nombres asociados con estas deidades o son usados en ceremonias de reconexión espiritual en círculos de nueva era. No todo chocolate está contaminado, pero es necesario discernir el origen y el contexto. Un caso preocupante es el del vino ceremonial. Muchas botellas vendidas con etiquetas religiosas, nombres de santos o bendiciones impresas no son simplemente marketing. Algunas han sido verdaderamente consagradas en rituales religiosos donde se invocan santos o espíritus. Consumirlas sin discernimiento es peligroso. Aún peor es cuando los creyentes usan estos productos en sus propias casas, creyendo que están atrayendo bendición, cuando en realidad están invitando opresión. ¿Qué hay de las comidas típicas de carnaval? En varios países se preparan platos tradicionales solo para esa época del año, y muchos están relacionados con prácticas espirituales de desenfreno, lujuria y adoración a entidades paganas. Comer estos alimentos puede parecer una simple celebración cultural, pero en el espíritu es una participación en un altar profano. Incluso el helado, en algunos contextos, ha sido usado en rituales para endulzar la vida, amarrar personas emocionalmente o hacer pactos de afecto espiritual. En ciertas prácticas de brujería se coloca helado sobre fotografías, se mezcla con objetos personales y se ofrece como parte de hechizos de amor o manipulación emocional. Luego, parte de ese mismo producto puede ser vendido o compartido, y quien lo consume participa sin saber de una contaminación espiritual. ¿Es esto una llamada a vivir en paranoia? No. Es un llamado a vivir con los ojos espirituales abiertos, a no conformarse con lo que el mundo llama normal, a no ceder a la presión de lo cultural sobre lo espiritual. Porque recuerda, tú no eres del mundo, tú eres del reino, y el reino de Dios tiene reglas diferentes.
Tiene principios de santidad, de separación, de consagración. El enemigo no necesita que creas en él para operar en tu vida. Solo necesita que participes en lo que él ha diseñado. Si logra que comas sin discernir, que consumas sin orar, que participes sin preguntar, entonces podrá operar legalmente. Pero si tú estás cubierto por la sangre, lleno del Espíritu y guiado por la palabra, ningún alimento contaminado podrá tocarte, porque tú habrás cerrado cada puerta por medio del poder de Jesús. Es tiempo de tomar decisiones radicales, de revisar tu alacena, de orar sobre tu refrigerador, de pedir al Espíritu Santo que te muestre si hay algo en tu dieta que ha sido usado como puerta del enemigo. Y si Él te muestra algo, obedécelo de inmediato. No justifiques, no racionalices, no te excuses, porque cada alimento que sacas de tu vida por obediencia es una cadena que se rompe, una opresión que se cae, una libertad que llega. No es fanatismo, es pureza espiritual. Y el enemigo teme a los cristianos que viven en santidad hasta en lo que comen. Después de todo lo que hemos aprendido hasta aquí, es posible que el Espíritu Santo ya haya traído a tu memoria momentos, situaciones o alimentos específicos que consumiste sin saber que estaban contaminados espiritualmente. Tal vez participaste en celebraciones paganas, comiste platos ofrecidos a otros dioses, consumiste productos marcados por rituales oscuros o simplemente viviste años sin discernimiento, entregando tu cuerpo a cualquier alimento sin cobertura espiritual. Pero hoy, el Señor quiere hablarte de algo poderoso, la redención. Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Él no solo revela, también restaura, no solo denuncia, también libera. Por eso, este bloque es para ti que dices, ¿y ahora qué hago? ¿Estoy bajo maldición? ¿He abierto puertas que no puedo cerrar? La respuesta es clara, sí puedes cerrarlas. En Cristo hay poder para romper todo pacto, anular toda consagración y cancelar toda legalidad del enemigo sobre tu vida. La primera clave es el arrepentimiento. La Biblia no nos llama a sentir culpa, sino a volvernos a Dios con corazón sincero. Si consumiste alimentos consagrados al mal, aunque no lo supieras, y hoy te das cuenta, lo primero que debes hacer es confesarlo delante del Señor. No necesitas una fórmula compleja, solo necesitas un corazón contrito y humillado. Dile a Dios, Señor, reconozco que he participado en cosas que no entendía. Tal vez por ignorancia, tal vez por costumbre, pero hoy me arrepiento. No quiero tener ninguna puerta abierta al enemigo por causa de lo que he comido. Perdóname, lávame con tu sangre y hazme libre. Ese acto de arrepentimiento ya rompe una gran parte del poder del enemigo, porque el diablo opera a través del pecado no confesado, del orgullo, del ocultamiento. Pero cuando tú traes todo a la luz, pierde su poder sobre ti. La segunda clave es la renuncia. No basta con pedir perdón. También debes cortar cualquier vínculo que aún pueda existir. Debes declarar con tu boca, con autoridad espiritual, que renuncias a toda participación, consciente o inconsciente, en pactos hechos por medio de alimentos. Puedes orar así. En el nombre de Jesús, renuncio a todo alimento que haya consumido y que haya estado contaminado espiritualmente. Renuncio a toda comida ofrecida a ídolos, espíritus muertos o entidades demoníacas. Renuncio a toda tradición pagana en la que participé a través de la comida. Rompo toda legalidad que el enemigo haya tenido en mi vida por causa de esto. Anulo todo pacto, toda consagración, toda atadura, y declaro que soy libre por la sangre de Jesús. Es importante que ores esto con fe, no como una repetición vacía, porque tus palabras, cuando están respaldadas por la fe, activan el mundo espiritual. Y los demonios saben cuando alguien ora con autoridad. La tercera clave es la expulsión.
Hay casos en los que, por haber comido repetidamente alimentos contaminados, el enemigo logró establecer una fortaleza en el alma o incluso en el cuerpo de la persona. Tal vez desarrollaste hábitos destructivos, adicciones, enfermedades inexplicables o una sensación de opresión continua. En esos casos, después de arrepentirte y renunciar, necesitas echar fuera cualquier espíritu inmundo que haya entrado por esa puerta. Sí, estamos hablando de liberación, y no debe darte miedo, porque Jesús dijo, «En mi nombre echarán fuera demonios». Marcos 16:17. Esta promesa es para ti. Puedes orar así, con autoridad. Espíritu inmundo que entraste por medio de alimentos consagrados al mal, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de mi vida ahora. No tienes más poder, no tienes más derecho. Renuncié, confesé y fui perdonado. Te ordeno que te vayas con todo lo que trajiste: opresión, enfermedad, confusión, ataduras. Te vas ahora. En el nombre de Jesús, soy libre. A veces, esta oración puede ir acompañada de manifestaciones físicas, náuseas, vómitos, temblores, llanto. No temas, es parte del proceso de purificación. Y si es necesario, busca un líder espiritual maduro para que ore contigo y te acompañe en este proceso, porque en el cuerpo de Cristo no caminamos solos. La cuarta clave es la restauración. Después de romper pactos, renunciar y ser liberado, debes llenar tu vida con la presencia de Dios. Porque Jesús dijo que cuando un espíritu inmundo sale, busca regresar a su casa, y si la encuentra vacía, vuelve con otros peores. Mateo 12:43-45. Eso significa que tu vida debe llenarse del Espíritu Santo. No basta con sacar lo malo, debes llenar tu alma de lo bueno. Oración, adoración, ayuno, lectura de la palabra, comunión con otros creyentes. Y sí, también debes llenar tu alimentación de cosas santificadas. A partir de ahora, cada vez que vayas a comer, hazlo con conciencia espiritual. No comas por ansiedad, costumbre o presión social. Pregunta al Espíritu Santo, ¿esto me edifica? ¿Esto me expone? ¿Esto me contamina? Y si Él te dice que sí, obedécelo. Incluso si todos los demás están comiendo, incluso si te llaman extremista. Es mejor obedecer a Dios que agradar a los hombres. Además, comienza a santificar tus alimentos activamente. No solo ores antes de comer, profetiza sobre lo que comes, declara salud, pureza, fuerza, discernimiento. Declara que ningún plan del enemigo tendrá efecto en tu cuerpo. Cubre todo con la sangre de Cristo. Haz de cada comida un acto de adoración. Porque cuando comes con entendimiento espiritual, el enemigo no puede operar. Y no olvides dar gracias, porque lo que antes te ataba, ahora será un testimonio. Lo que antes era ignorancia, ahora será sabiduría. Lo que antes era opresión, ahora será libertad. Tú serás luz para otros que aún no entienden estas verdades. Compartirás tu testimonio. Y muchos serán liberados por lo que tú has vivido. Si hoy reconoces que abriste puertas a través de la comida, pero decides cerrarlas con la sangre de Cristo, entonces prepárate para un cambio radical en tu vida espiritual. Sentirás paz donde antes había tormento. Sentirás claridad donde antes había confusión. Tu cuerpo será sanado. Tu mente será renovada. Porque cuando la puerta se cierra, el enemigo no puede permanecer. Este es el poder del arrepentimiento. Este es el poder de la renuncia. Este es el poder de la sangre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo nos revela una verdad, no lo hace solo para nuestro beneficio personal. Hay un propósito mayor, que nos convirtamos en portadores de luz, en canales de advertencia, en atalayas que alertan al pueblo de Dios sobre los peligros ocultos. Si tú has comprendido que hay alimentos que abren puertas al mal, que no todo lo que se come es inocente y que hay una dimensión espiritual en cada decisión alimentaria, entonces ahora el Señor te llama a compartir esa verdad. Pero aquí viene el gran desafío.
Cómo hablar de este tema sin parecer fanático, sin generar rechazo y sin herir innecesariamente a los que aún están en ignorancia. Porque una cosa es saber la verdad, otra muy distinta es saber comunicarla con gracia. Y para esto necesitamos actuar como lo hizo Jesús, con verdad, sí, pero también con amor, sabiduría y mansedumbre. Primero, entiende esto. No todos estarán listos para recibir este mensaje. Algunos lo rechazarán, otros se burlarán, otros lo ignorarán. Pero eso no anula tu responsabilidad. Ezequiel 33:6 dice: Si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y la espada viniere y se llevare a alguno de ellos, este fue tomado por causa de su pecado, pero su sangre demandaré del atalaya. Este versículo es claro. Si tú sabes algo que puede salvar a otros y no lo adviertes, te haces responsable. Por eso debes orar antes de hablar. No hables por impulso ni por enojo. Pide al Espíritu Santo que te dé el momento oportuno, las palabras correctas y el tono preciso. Porque hay una gran diferencia entre advertir y condenar, entre enseñar y atacar, entre corregir y humillar. El amor debe ser el motor de toda corrección espiritual. Si no amas a la persona que estás corrigiendo, mejor guarda silencio. También puedes usar la palabra de Dios como base. No se trata de decir yo creo, sino la Biblia dice. Recuerda que el fundamento de nuestra fe es la Escritura. Y si demuestras con la Biblia que participar de comidas ofrecidas a ídolos es pecado, 1 Corintios 10, 20-21, que debemos discernir lo que comemos, Hebreos 5:14, y que no debemos participar en rituales ocultos, Deuteronomio 18, entonces no estás dando tu opinión, estás enseñando la verdad. Cuando se trate de tus hijos, tu pareja, tus familiares o personas bajo tu cobertura espiritual, tienes mayor autoridad para corregir con firmeza. Pero incluso ahí, hazlo con ternura. No impongas, convence. No grites, enseña. No manipules con miedo, guía con convicción. Y si ves resistencia, no entres en discusión. Ora en silencio. A veces, el Espíritu Santo necesita tiempo para ablandar corazones. No seas impaciente. Además, aprovecha momentos clave para sembrar esta verdad. Una reunión familiar, una conversación informal, una oración antes de comer, una charla bíblica. Cada espacio puede ser una oportunidad para abrir los ojos de alguien. No subestimes el poder de una semilla sembrada con fe. Y recuerda, no estás solo. Hay miles de creyentes en todo el mundo que están siendo despertados a estas verdades. Si formas parte de una iglesia o grupo de oración, comparte el tema en tu comunidad. Organiza estudios bíblicos, prepara material, difunde enseñanzas, graba videos, comparte enlaces. Usa los medios que tienes a tu alcance para expandir esta verdad, pero siempre con un enfoque bíblico, no sensacionalista. No es necesario inventar historias ni usar miedo para despertar conciencia. La verdad, por sí sola, ya tiene poder, porque el Espíritu Santo respalda lo que es verdadero. Y si tú hablas con amor y pureza de intención, Dios mismo se encargará de abrir los corazones. Ahora bien, también debes prepararte para resistir la oposición, porque cuando alguien se levanta para hablar de temas incómodos, el sistema religioso, cultural e incluso espiritual se incomoda. Habrá burlas, críticas, rechazos. Algunos dirán que eres extremista, otros pensarán que estás exagerando. Pero recuerda, no estás buscando aprobación humana, estás obedeciendo a Dios. Jesús fue rechazado por muchos. Pablo fue perseguido por predicar verdades difíciles. Los profetas fueron apedreados por advertir al pueblo. Tú no serás la excepción, pero también recibirás el respaldo del cielo, porque cada vez que abres tu boca con valentía para alertar, el Espíritu Santo te unge y la palabra no vuelve vacía.
Tal vez no veas resultados inmediatos, pero tu obediencia marcará el rumbo espiritual de muchos. Además, como parte de tu responsabilidad espiritual, debes cubrir en oración a las personas que aún no comprenden este mensaje. Ora por tus hijos, por tu cónyuge, por tus amigos, por tu iglesia. Clama para que el velo caiga, para que el Espíritu traiga convicción, para que los ojos se abran, porque muchas veces antes de hablarles a ellos, debes hablarle a Dios sobre ellos. La intercesión prepara el terreno para la enseñanza. Y no olvides cubrirte tú también, porque al hablar de estos temas, entras en una batalla espiritual. El enemigo no quiere que se expongan sus métodos, pero no temas. El que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Mantente firme, santo y lleno del Espíritu. Vive lo que predicas, que tu vida sea tu mayor mensaje. Por último, actúa con paciencia. No todos cambiarán de un día para otro. No todos lo entenderán al primer intento. Pero si tú permaneces fiel, si sigues sembrando, enseñando y amando, verás fruto, verás transformación y sabrás que fuiste un instrumento de Dios para cerrar puertas al enemigo en la vida de otros. Así que no calles, no retrocedas, no te avergüences. Tú eres atalaya, tú eres luz, tú eres voz en medio del ruido y tu obediencia traerá libertad a muchos. Uno de los mayores errores que comete el creyente moderno es suponer que solo los actos visiblemente pecaminosos pueden abrir puertas al enemigo. Muchos cristianos oran, leen la Biblia, asisten a la iglesia, pero no entienden que el enemigo no necesita una gran transgresión para infiltrarse. A veces basta una puerta entreabierta, una comida ofrecida sin discernimiento, un producto comprado por impulso, un alimento contaminado por ritos ocultos. Y tristemente, la mayoría de esas puertas se abren en el lugar que debería ser el más sagrado, el hogar. Tu casa debe ser un refugio espiritual, un lugar de paz, de santidad, de protección. Pero ¿qué pasa si tu alacena está llena de productos consagrados a ídolos? ¿Qué pasa si en tu refrigerador hay alimentos que fueron parte de rituales sin que lo sepas? ¿Qué pasa si sobre tu mesa se sirven comidas contaminadas espiritualmente noche tras noche delante de tus hijos? Lo que ocurre es que el enemigo no necesita permiso para entrar. Ya se lo diste al traerlo dentro en una bolsa de supermercado. Por eso, este bloque es un llamado urgente a hacer limpieza espiritual en tu cocina. No con miedo, sino con fe. No con legalismo, sino con discernimiento. No con paranoia, sino con autoridad. El mismo Dios que te dio el Espíritu Santo para discernir lo bueno de lo malo, también te ha dado poder para limpiar tu casa y santificar tu mesa. Comienza por algo simple pero poderoso, una oración de consagración. No esperes a tener toda la información. Ponte de pie en tu cocina, levanta tus manos y di: Padre, en el nombre de Jesús, consagro esta cocina a ti. Declaro que solo alimentos puros, bendecidos y consagrados al Señor entrarán en esta casa. Renuncio a todo producto que haya sido ofrecido a ídolos, entidades o rituales demoníacos. Cancelo toda influencia espiritual maligna que haya entrado por medio de la comida. Esta cocina es lugar de santidad. Esta mesa es altar para ti, y mi familia será alimentada solo con lo que viene de tu mano. Amén. Hazlo como un acto de fe. Cada producto que eliminas de tu cocina es una cadena que rompes. Cada alimento que decides no volver a comprar es una puerta que cierras, y cada oración que haces sobre tu despensa es una cobertura que estableces. Este es el tipo de limpieza que cambia ambientes. No es solo física, es espiritual. Después, toma la decisión de comprar y cocinar con discernimiento. Antes de ir al mercado, ora, pide dirección, no compres por impulso. No llenes tu carrito con lo que está de moda o lo que todos están comiendo. Consulta con el Espíritu Santo.
Él te puede revelar más en 5 segundos de oración que lo que tú podrías investigar en horas. Hazlo parte de tus compras. Y no se trata solo de productos rituales. Hay alimentos que son aparentemente neutrales, pero han sido usados en movimientos de nueva era, en campañas espirituales oscuras o en estrategias sutiles del enemigo. Por ejemplo, ciertos alimentos energéticos que prometen abrir chakras o equilibrar tu frecuencia vibracional. Aunque tengan buenos ingredientes, el propósito espiritual detrás es oculto. Y si tú consumes algo con propósito espiritual, ajeno a Dios, te conectas con esa intención. No solo comemos nutrientes, también comemos significados. Por eso, en tu hogar, cada comida debe ser un acto de adoración. Cuando te sientes a la mesa, ora con tu familia. No solo digas gracias por los alimentos, profetiza, declara pureza, vida, sanidad, libertad. Haz que tus hijos aprendan a orar por lo que comen. Enséñales que el discernimiento espiritual también se vive a través de la alimentación. Imagina lo que puede pasar si tus hijos crecen entendiendo que no todo se come, que hay comidas que traen bendición y otras que traen maldición, que su cuerpo es templo del Espíritu y que deben cuidar lo que entra por su boca. Estás formando una generación espiritual fuerte, una generación que no será manipulada por la cultura ni por el mercado, sino guiada por el Espíritu. Tu hogar será diferente. El ambiente cambiará. La paz será tangible. Muchos no sabrán explicar por qué al entrar en tu casa sienten algo distinto, pero tú sabrás que es porque limpiaste tu altar, porque decidiste que tu mesa no sería un lugar cualquiera, sino un espacio sagrado. Además, tu salud también será transformada. Muchos problemas físicos, emocionales e incluso espirituales están relacionados con alimentos contaminados. Cuando limpias tu dieta espiritualmente, muchas cargas desaparecen, dolencias se van, tristezas se disipan, pensamientos turbios se aclaran, porque tu cuerpo reacciona a lo espiritual, aunque no lo entiendas. Recuerda, no se trata de legalismo. No estás ganando salvación por dejar de comer ciertas cosas. Estás guardando tu corazón, tu casa y tu cuerpo de puertas ocultas que el enemigo quiere usar. No se trata de miedo, se trata de autoridad. No se trata de reglas, se trata de relación. No comes para agradar a hombres, sino para glorificar a Dios. Así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Este versículo cobra un nuevo sentido cuando entiendes que comer no es solo un acto biológico, sino espiritual. Lo que comes también puede ser adoración. Haz de tu cocina un altar, haz de tu mesa un lugar de pacto, haz de tu alimentación una herramienta de guerra espiritual, porque cuando comes con discernimiento, el enemigo no tiene lugar. Y si vives con personas que aún no entienden esto, no impongas. Ora, intercede, da ejemplo. El testimonio impacta más que las palabras y poco a poco verás que tu casa se transforma, porque la luz, cuando es firme, siempre vence a las tinieblas. Llegados a este punto, quizás ya has tomado decisiones importantes. Tal vez hiciste una limpieza en tu cocina, oraste, renunciaste, fuiste libre. Quizás ya estás viendo cambios en tu ambiente familiar, en tu salud, en tu comunión con Dios. Pero ahora, el Señor quiere llevarte a un nivel más profundo. No se trata solo de tener un momento de despertar, se trata de permanecer despierto, de mantener la lámpara encendida, de no volver atrás, porque la realidad es esta: el enemigo siempre buscará una manera de regresar. Donde antes tuvo acceso, querrá encontrar una nueva grieta. Y si tú bajas la guardia, si te relajas, si dices, ya entendí, ya estoy libre, sin mantener tu vigilancia, entonces podrás caer de nuevo en viejas costumbres disfrazadas de novedades inocentes. Por eso, este bloque es un llamado a la perseverancia espiritual.
Porque el discernimiento no es un acto puntual, sino una cultura, una forma de vida, una mentalidad constante. Es el resultado de una relación diaria con el Espíritu Santo que te lleva a mirar cada cosa, incluso lo que comes, con ojos espirituales. Una de las primeras claves para no volver a caer es la memoria espiritual. No olvides lo que el Señor te reveló. No olvides el daño que te causó ignorar estas verdades. No olvides la opresión que sentías, las puertas que estaban abiertas, las ataduras que sufriste. Porque el enemigo es astuto. Cuando no puede seducirte con lo nuevo, te tienta con lo antiguo, con lo que ya conocías, con lo que alguna vez disfrutaste. Recuerda lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Dios los sacó de Egipto, pero ellos seguían soñando con la comida de Egipto, los ajos, los puerros, la carne de esclavitud. El enemigo hará lo mismo contigo, te hará pensar que estás exagerando, que puedes volver a comer ciertas cosas solo un poco, que no pasa nada. Pero tú sabes que sí pasa, porque una pequeña concesión puede ser una gran apertura espiritual. Por eso necesitas establecer límites inquebrantables. No juegues con lo que Dios te mostró que debes evitar. Si Él te dijo que no comas cierto alimento, obedece. No lo cuestiones, no busques justificaciones. La obediencia siempre será más poderosa que la lógica humana. Aunque todos te digan que no pasa nada, tú sabes lo que el Espíritu te habló. Además, rodéate de personas que compartan este llamado. Es difícil perseverar solo. Necesitas una comunidad de discernimiento. Personas que no se burlen de tu compromiso, sino que lo refuercen. Que te inspiren a ser radical, que no te inviten a pecar por ignorancia, disfrazando el pecado de tradición o cultura. Necesitas rodearte de gente que también está vigilando, que también está limpiando sus casas, que también santifican su mesa. Si no tienes esa comunidad cerca, ora para que Dios la traiga, o conviértete tú en ese referente. Sé tú quien inspire a otros a vivir en discernimiento. Porque muchas veces Dios no te pone en entornos cómodos, sino en ambientes oscuros para que tú seas la luz que inicia el cambio. Pero recuerda, el que quiere influir debe ser firme. No puedes transformar un ambiente si tú mismo estás dudando. Otra clave para no recaer es alimentarte constantemente de la palabra. No basta con evitar alimentos contaminados físicamente. Debes nutrir tu alma diariamente con la comida del cielo, con la Biblia, con la oración, con la alabanza. Porque si no estás lleno de lo bueno, estarás vulnerable a lo malo. El alma vacía es terreno fértil para el engaño. Pero un alma llena de verdad discierne incluso lo invisible. El discernimiento también crece con el ayuno, no como acto religioso, sino como disciplina espiritual. Cuando ayunas, tu espíritu se agudiza, tu oído espiritual se afina, tu voluntad se fortalece. Y eso incluye tu relación con la comida. El ayuno te entrena a no ser dominado por tus deseos físicos, a decir no cuando el cuerpo grita sí. Y si puedes hacer eso en el ayuno, también podrás hacerlo frente a una mesa contaminada. El ayuno rompe cadenas de dependencia y te capacita para resistir. Asimismo, debes vigilar las nuevas modas alimenticias. Hoy más que nunca, el mercado lanza tendencias bajo máscaras espirituales. Alimentos que alinean tu energía, que despiertan tu conciencia, que te conectan con la Madre Tierra. Detrás de estas frases hay filosofías contrarias a Cristo. Y tú debes estar alerta, no solo por los ingredientes, sino por el espíritu detrás de los mensajes. ¿Quién está promoviendo este producto? ¿Qué creencias hay detrás? ¿Qué propósito tiene? No todo lo natural es santo. No todo lo orgánico es puro. No todo lo saludable es espiritual. La verdadera salud incluye pureza espiritual. Y solo el Espíritu Santo puede darte el discernimiento para saber qué alimentos debes aceptar y cuáles rechazar.
Una herramienta poderosa que puedes usar es el ayuno informativo. Aparta momentos donde dejes de ver tantas recetas, influencers, blogs de comida, comerciales y redes sociales que inundan tu mente con imágenes de platos irresistibles. Porque mientras más expuesto estás, más vulnerable eres. Aprende a ayunar de la influencia visual y llena tu mente de lo que edifica. Además, establece rituales familiares de consagración. Ora con tus hijos. Haz de cada comida una oportunidad para agradecer, santificar y enseñar. No esperes a que crezcan para explicarles. Enséñales ahora. Explícales con amor por qué no se come todo. Dales razones bíblicas, no solo prohibiciones. Que ellos entiendan que obedecer no es un castigo, sino un privilegio. Por último, reconoce que este camino no se recorre en perfección, sino en dependencia. Puede que en algún momento falles, que comas algo sin saber, que te equivoques. No te condenes, pero tampoco ignores. Corre al Padre, arrepiéntete, renuncia y vuelve a tu posición, porque el verdadero vencedor no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta con más fuerza. Este estilo de vida requiere constancia, pero la recompensa es inmensa. Paz interior, libertad espiritual, cobertura divina, salud integral y sobre todo una comunión profunda con el Espíritu Santo. Porque cuando cuidas lo que entra por tu boca, también cuidas lo que habita en tu alma. Y eso te convierte en un hijo que honra a su padre, incluso en lo más cotidiano. No vuelvas atrás, no cedas ante la presión social, no minimices lo que Dios ya te reveló. Mantente firme, persevera, y verás cómo tu vida, tu casa, tu cuerpo y tu espíritu se convierten en una fortaleza contra el mal. Todo porque un día decidiste obedecer, empezando por lo que comes. Después de vivir un proceso profundo de revelación, limpieza espiritual y transformación en tu estilo de vida, especialmente en relación a los alimentos que consumes, el siguiente paso que Dios espera de ti es que uses tu testimonio. Porque cuando el Señor transforma un área de tu vida, no lo hace solo por ti, sino también por todos aquellos a quienes Él quiere alcanzar a través de ti. En Apocalipsis 12:11 se nos revela una verdad poderosa, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esto significa que tu testimonio no es solo una historia personal, es un arma espiritual, una herramienta de victoria contra el enemigo, una declaración pública de que el poder de Cristo ha actuado en ti y puede actuar en otros. Muchos cristianos tienen miedo de compartir lo que han vivido. Piensan que no saben cómo decirlo, que no tienen elocuencia, que los demás no entenderán. Pero el testimonio no necesita adornos ni teología avanzada. Solo necesita honestidad, fe y una voz dispuesta. Cuando tú cuentas lo que Dios hizo en tu vida, el Espíritu Santo se encarga de tocar corazones. Tal vez tú eras de los que comía sin discernir. Quizá tenías hábitos alimenticios que, sin saberlo, estaban conectados con costumbres paganas o rituales ocultos. Puede que tu casa estuviera llena de productos consagrados al enemigo sin darte cuenta, pero un día el Espíritu Santo te habló, te mostró la verdad y tú tomaste la decisión de obedecer. Esa es una historia que otros necesitan escuchar, porque hay muchos cristianos que están viviendo en opresión, en oscuridad espiritual, en confusión, sin saber que la raíz de sus problemas puede estar en algo tan cotidiano como lo que consumen. Y cuando tú hablas, puedes ser el catalizador que el Espíritu use para despertar sus conciencias. ¿Cómo puedes compartir tu testimonio de manera efectiva? Primero, comienza por tu entorno más cercano, tu familia, tus amigos, tus hermanos en la fe. No necesitas hacer una gran conferencia ni predicar en público. Una conversación sincera, un café, una charla después del culto, pueden ser momentos clave para sembrar esta verdad. Cuenta tu proceso. Habla de cómo te sentías antes.
las luchas que viviste, las dudas, la resistencia, y también comparte con gozo lo que cambió, la paz que ahora sientes, la claridad mental, la libertad espiritual, la autoridad en oración, porque cuando otros ven fruto se abren a la semilla. Segundo, sé específico pero sin legalismo. No conviertas tu testimonio en una lista de prohibiciones. El mensaje no es no comas esto o aquello, sino el Espíritu me mostró que había cosas que me ataban y cuando las dejé fui libre. Permite que el Espíritu Santo haga su obra en los demás como la hizo en ti. No presiones, no impongas, inspira. Tercero, usa los medios que tienes a tu alcance. Hoy en día, puedes compartir tu historia en redes sociales, grabar un video, escribir un post, enviar un audio a un grupo. No necesitas una gran producción. Tu sinceridad será tu impacto. Puedes grabarte diciendo, hoy quiero compartir cómo el Señor me abrió los ojos respecto a lo que estaba comiendo. Yo pensaba que todo era normal, hasta que el Espíritu Santo me mostró lo que había detrás. Hice una limpieza espiritual en mi cocina, renuncié a lo que no glorificaba a Dios y mi vida cambió. Esa breve confesión puede ser lo que otro necesita para abrir los ojos. Cuarto, conviértete en alguien disponible para acompañar procesos. Cuando compartes tu testimonio, seguramente habrá personas que te buscarán para saber más, para pedir consejo, para entender. No los rechaces. Acompáñalos. Ofréceles tu apoyo en oración. Ayúdales a revisar productos, a investigar marcas, a orar por discernimiento. No eres un experto, pero eres un testigo, y eso ya es suficiente. Quinto, mantén una actitud humilde. Nunca permitas que tu obediencia se convierta en orgullo espiritual. No te creas superior por comer de cierta manera o por haber recibido revelación antes que otros. Recuerda que tú también estuviste ciego, que tú también comías lo que hoy rechazas. Sé compasivo. Habla desde el amor, no desde la altivez, porque solo así tu testimonio será luz y no carga. También es fundamental que entiendas que no todos aceptarán tu mensaje. Algunos lo tomarán como exageración, otros se reirán, algunos incluso se molestarán. Pero eso no te debe detener. Tú no estás buscando agradar a los hombres, estás obedeciendo a Dios. Y aunque solo uno escuche, aunque solo uno despierte, ya valió la pena. Además, tu testimonio no se limita a palabras. Tu estilo de vida también predica. Cuando otros vean que tú oras antes de comer, que no consumes lo que todos consumen, que eres selectivo con lo que llevas a tu mesa, que enseñas a tus hijos a discernir, entonces notarán algo diferente. Y eso genera curiosidad. Y esa curiosidad puede ser la puerta para una conversación profunda. Recuerda que Jesús dijo, «Vosotros sois la sal de la tierra». Mateo 5:13. La sal preserva, purifica, da sabor y también marca la diferencia. Tu testimonio debe ser como esa sal, no siempre visible, pero siempre actuando, transformando, influenciando. Si tú te mantienes firme, Dios usará tu ejemplo para llevar libertad a otros. También es importante que enseñes a otros a buscar revelación directa del Espíritu. No basta con que crean tu historia, ellos también deben tener su propio encuentro con la verdad. Anímales a orar, a ayunar, a leer la palabra, a pedir discernimiento. Porque cuando la revelación viene de Dios, el cambio es duradero. Pero si solo viene de ti, se desvanece con el tiempo. Así que no te calles. No escondas lo que viviste. Tu testimonio es una antorcha, y en un mundo lleno de oscuridad, cada antorcha cuenta. Tal vez tú no puedas cambiar el mundo entero, pero puedes cambiar el mundo de alguien, y ese alguien puede cambiar el de otro. Y así, una cadena de liberación se activa. Todo porque un día tú decidiste contar lo que el Señor hizo contigo. Habla, comparte, inspira, enseña, ora, acompaña, persevera y sobre todo, vive lo que predicas. Porque la autoridad espiritual no está en el discurso, sino en la coherencia entre tu vida y tus palabras.
Y si tú eres fiel con tu testimonio, Dios lo multiplicará. Porque la semilla que cae en tierra fértil siempre da fruto. Hemos recorrido un camino profundo, lleno de verdades que quizás no habías escuchado antes, o que tal vez intuías pero no te habías atrevido a enfrentar. Hoy, por la gracia del Espíritu Santo, has recibido revelación. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes cerrar los ojos y volver a la rutina como si nada hubiera pasado, porque ahora conoces el poder oculto que puede haber detrás de ciertos alimentos. Has entendido que no se trata solo de nutrición, sino de puertas espirituales. Y sobre todo, que tú tienes el poder en Cristo para cerrar cada una de ellas. Este no es un mensaje que termina cuando acaba el video. Este es un llamado que te persigue a tu casa, a tu cocina, a tu mesa, porque el enemigo no toma vacaciones. Él sabe que si logra infiltrar tu alimentación, puede turbar tu espíritu, contaminar tu discernimiento y neutralizar tu vida de oración. Por eso es tan urgente que tomes una decisión firme, una decisión radical, una decisión espiritual. El Señor no te está llamando al miedo, sino a la autoridad, no al legalismo, sino a la obediencia, no al aislamiento, sino a una vida consagrada. Y cuando tú respondes a esa voz con sinceridad, aunque sea con temor, aunque no lo entiendas todo, aunque tengas dudas, Dios honra tu obediencia. Él ve tu esfuerzo, Él fortalece tu voluntad, Él multiplica tu discernimiento y Él transforma tu hogar en un lugar de presencia, de paz, de revelación. No ignores esta voz. Hoy es el día de limpieza. Hoy es el día de santificación. Hoy es el día en que decides que tu cuerpo, tu casa y tu comida serán territorio de Dios y no del enemigo. Si te mantienes fiel, verás cosas que nunca imaginaste. Libertad en tu mente, paz en tu hogar, sanidad en tu cuerpo, profundidad en tu oración. Todo porque fuiste obediente, empezando por lo que comías. No todos entenderán tu decisión. Algunos te llamarán extremista, otros se burlarán. Pero recuerda que la obediencia no se mide por la aprobación humana, sino por la fidelidad al Espíritu. Y si Dios te habló, si Él te reveló, si te hizo sentir lo que sentiste viendo este mensaje, entonces es porque te ha escogido para caminar en un nivel más alto. No mires atrás, no cedas, no te mezcles, conságrate. Este mensaje no es popular, no está diseñado para agradar al mundo, sino para despertar a la iglesia. Y si tú has llegado hasta aquí, es porque el Señor está contando contigo para levantar un nuevo estándar. Uno que no se conforma con lo superficial. Uno que quiere pureza en cada área. Uno que reconoce que el enemigo no juega limpio, pero que Cristo ya lo venció. Y es en esa victoria que tú caminas. No en tus fuerzas, sino en su gracia. No en tu sabiduría, sino en su revelación. No en tu perfección, sino en su misericordia. Por eso hoy te invito a dar un paso de fe, no solo interno, sino también externo. Porque cuando confiesas públicamente lo que crees, el mundo espiritual se sacude. Ahora escucha bien, porque este es el momento de actuar. Si este mensaje habló contigo, si te reveló algo, si te desafió, si tocó tu espíritu, quiero pedirte 3 cosas muy sencillas pero poderosas. Primero, suscríbete a este canal, no para inflar números, sino para que podamos seguir caminando juntos en esta verdad. Aquí encontrarás más mensajes que confrontan, que despiertan, que edifican. Segundo, dale me gusta a este video. Eso no es solo un clic, es una declaración pública de que tú estás de acuerdo con este mensaje. Es como decir amén al final de una predicación. Es tu forma de levantar la mano y decir, yo recibo esta palabra. Y tercero, deja un comentario escribiendo esta frase, consagro mi mesa al Señor. Hazlo como un acto de fe,
Porque cuando tú escribes eso, no estás simplemente comentando, estás sellando en lo espiritual lo que has recibido. Estás declarando públicamente que tu casa será un altar, que tu mesa será un lugar de adoración, que tu comida será instrumento de bendición, no de maldición, y esa fe activa milagros. Este es un llamado que va más allá de un video. Es una revolución espiritual silenciosa, pero poderosa. Una limpieza en lo profundo, una reforma en lo cotidiano. Porque cuando Dios empieza por la comida, no es por capricho, es porque quiere tocar lo más básico para transformar lo más profundo. No estás solo en esta jornada. Somos muchos los que estamos despertando, los que estamos limpiando nuestras cocinas, los que estamos santificando nuestras decisiones, los que estamos diciendo, Señor, hasta en lo que como, quiero agradarte. Así que vamos juntos en esta jornada. No mires atrás. El Señor te está llamando a un nuevo nivel, a una vida limpia, a una comunión profunda, a una libertad total. Que el Espíritu Santo te fortalezca, que su fuego te purifique, que su sabiduría te guíe y que su presencia habite tu mesa todos los días de tu vida.